A ver, ¿se ve bien? Vale. Hola Javi, he escogido este lugar que es la terraza de mi casa para exponerte el tema de los bosques, que es el tema que escogí. Me ha gustado más el tema de los bosques porque me llama mucho más los árboles en sí, ya que son mucho más vistosos, me llaman más la atención. Y porque aunque las plantas medicinales también es un tema muy apasionante, lo veo muy complejo y que por poco que sepas te va a faltar muchísimo pozo para poder tener un mínimo en el que te puedas defender. Las aves, hemos tratado un poquito de ellas en las pocas excursiones en las que he podido ir este año, porque igual que el año pasado he ido bastante poco al curso, pero bueno, no por desgracia, no ha sido tan desgracia porque al menos he conseguido trabajo. Y finalmente los bosques, como decía, pues es lo que más me ha llamado la atención y además tenía un motivo especial para escogerlo, que era de que tenía un libro que me regaló mi hermano en Navidades, que aún tenía pendiente a leer, y gracias a esto pues ha sido la excusa perfecta para empezarlo. El libro lo conoces muy bien, se llama La vida secreta de los árboles, que está escrito por Peter Wohlleben y que habla pues de un montón de secretos de los árboles de que de forma común y habitual la gente de a pie no suele conocer. He descubierto muchas cosas y muy interesantes. De hecho, es un libro que te habla de forma muy segmentada en muchísimos capítulos, cosas curiosas de los bosques y los árboles. Algo que me ha dificultado bastante la síntesis, asumirla y asimilarla y poder después sintetizarla para poder hacer una exposición medianamente coherente, así que he decidido simplificar y no hacer a lo mejor una exposición de todos los temas porque abarcaría un montón de rato, tampoco es el cometido, ya que me dijiste 5 minutos, así que me he basado en los temas que considero más importantes y más curiosos, basados especialmente en los bosques. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Pues por los cimientos, ¿no? ¿Y qué hay en los cimientos? La base. La base son los hongos. Los hongos facilitan muchísimo, ayudan y son imprescindibles para que un bosque pueda coexistir. ¿Y por qué digo coexistir? Porque existen un montón de especies y un montón de fauna, tanto vegetal, animal o hongos. Hongos son de lo que vamos a hablar. Los hongos, por tanto, es el ser vivo existente más grande sobre la faz de la Tierra. Y estos viven por debajo de ella, en el subsuelo. Se expanden cual redes y hacen una red micelar, que se le llama. Esta red sobrevive gracias a la simbiosis que hacen con las raíces de las distintas especies vegetales, arbóreas, herbáceas, arbustivas. Pero estamos hablando de árboles, ¿no? Vamos a hablar de los árboles. Los árboles germinan en el lugar que les ha tocado o que han tenido suerte de germinar y empiezan a expandir sus raíces. Esas raíces contactan con el micelio de un hongo. El hongo, por tanto, va a penetrar las puntas de las raíces de los árboles y va a entrar dentro de la raíz. Después lo envuelven y hacen unos nódulos. Esos nódulos serán los puntos de unión donde harán la combinación y transfusión de nutrientes, entre otras cosas que vamos a hablar. ¿Qué beneficios van a obtener entonces los árboles y los hongos de esta simbiosis? Vamos a empezar por los árboles. Gracias a la unión de los hongos propiamente al árbol, el árbol va a encontrar el beneficio de que va a poder otorgar nutrientes a otras especies del bosque, a otros árboles de su propia especie del bosque, en los cuales, si tiene la necesidad, ya sea por falta de nutrientes, porque justamente en esa zona no hay mucha agua, etcétera, pues le cede nutrientes. El hongo hará de intermediario y permitirá esta transfusión de nutrientes y agua. ¿Qué otras cosas ofrece este hongo? Permite de que se comuniquen los árboles, como por ejemplo para decirle de que hay una plaga que se está acercando,
las plagas se mueven muy poco a poco, por lo que, aunque bioquímica o eléctricamente aún no se conoce muy bien, los árboles pueden emitir información a 1 centímetro por minuto, sí que pueden trasladar esa información de que hay una plaga atacándole a ese árbol al siguiente mediante el micelio del hongo. Entonces, ¿qué tenemos? Comunicación y transfusión de nutrientes. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues que todas las especies, todos los árboles de la misma especie en general y todas las especies de un bosque estén intercomunicadas gracias a estos hongos, y que de esa forma pues, permitan de que pueda haber más humedad al existir el bosque. Al existir el bosque también vamos a conseguir más materia orgánica, ya que la sombra que hacen las copas de los árboles van a hacer que haya más humedad. Esa humedad hace que no se seque la materia orgánica, más materia orgánica. Vamos a hacer de que el bosque proteja a los árboles, porque en caso de que haya una tormenta o vientos huracanados muy fuertes, pues entre el bosque harán como una especie de búnker que se protegerán los unos con los otros y harán que todo sea más fácil. Lo que hemos hablado, las plagas se comunicarán entre ellos y de esa forma sabrán cuando hay una plaga, y los árboles de alrededor estarán preparados ya para esta, liberando sustancias químicas tóxicas para estas, etcétera. ¿Qué obtienen entonces los hongos a cambio? Los hongos, a cambio de estos favores, lo que hacen es obtener 1/3 de los azúcares o hidratos de carbono que produce el árbol para sí. O sea, cada árbol produce 10 unidades de hidratos de carbono. Oh, ahora está nevando. Por cierto, ese es el Miravet. Pues 1/3 de estos, que son 3,33 periodo unidades, se las va a quedar el hongo de todos y cada uno de los árboles de los cuales esté conectado. Así que es muy goloso. Otra de las cosas que hacen también los hongos para los árboles es, en caso de que tengan falta de nitrógeno, los hongos son capaces, algunas especies de hongos, de emitir algún tipo de sustancias tóxicas que matan a insectos subterráneos que al morir producen nitrógeno. Este nitrógeno será fabuloso para el árbol en caso de que no tenga disposición de este en el suelo. Otra cosa que también hacen los hongos a favor y de forma gratuita para los árboles es que las sustancias de metales pesados o sustancias que no sepan asimilar, ya puedan ser patógenos, etcétera, los hongos los eliminan por ello. Así que ya veis la cantidad de cosas que hacen los hongos a favor de los árboles para que puedan construir grandes bosques, y que esos bosques como tal trabajan en equipo en beneficio al colectivo y no al individuo. Un árbol que esté totalmente aislado no va a conseguir estos beneficios y por tanto es muy raro que llegue a viejo. Por otra parte, como ya sabéis, la agricultura industrial actual lo que hace es justamente eso: rasura todo lo que es el suelo y de esa forma rompe todo el micelio, todo el hongo, y impidiendo completamente de que las plantas que están por allí plantaditas por el hombre se puedan comunicar entre ellas y que estén totalmente vulnerables a cualquier ataque de plagas, insectos, etcétera. Hablemos ahora un poquito más de los bosques, pero antes me vais a permitir decir una anécdota que me gusta mucho, y es que las plantas son inteligentes. De hecho, las propias raíces, de lo que no he hablado antes, está nevando. Las raíces saben buscar exactamente los lugares buenos y beneficiosos, y es por donde se expanden, e inhibir los que son perjudiciales para ellos mismos, porque a lo mejor puedan tener una escasez de nutrientes, un pH no adecuado, etcétera, ¿no? O que haya rocas y las tengan que esquivar. Otra cosa que se ha visto es que los árboles producen un sonido. Ese sonido está a una frecuencia de 220 hercios. Y las raíces, si un humano produce un artilugio que pueda emitir esos 220 hercios de forma artificial, se puede observar cómo las raíces se dirigen a ese foco de 220 hercios. Algo muy curioso.
Llevo 10 minutos, madre mía. Bueno, voy a tratar el tema de los bosques muy rápido porque me estoy expandiendo demasiado. Los bosques tienen una particularidad, que es que absorben el CO2 atmosférico, claramente. Entonces, cuanto más longevos son, más CO2 han absorbido y más CO2 poseen en su biomasa. Cuando estos mueren, pues esa biomasa se libera en la descomposición ligeramente a la atmósfera de nuevo, pero solo una parte. La gran mayoría se queda en el ecosistema. Ya conocéis, ¿no?, los yacimientos fósiles. Son esos pozos petrolíferos, que es carbón fundido, líquido, los cuales están producidos de árboles que de hace unos 300.000 millones de años, más o menos, casi nada, ¿no? Y en aquel entonces la tierra era mucho más acuosa y pantanosa, por lo que cuando un árbol caía ya de viejo, caía sobre el agua. Esto hacía que se produjeran capas de turba y finalmente guijuelos, si no recuerdo mal, y con la presión se produjera el carbón. Actualmente el ser humano consume todos estos recursos de carbón y recursos fósiles para combustible y producir energía. Eso lo que hace es emitir unos gases de efecto invernadero, etcétera, que están produciendo un cambio climático. Ese cambio climático es evidente, ¿no? Cada año parece que esté subiendo un poquito más la temperatura. Y este aumento de CO2 en la atmósfera está siendo observado por los forestales y ven que los árboles crecen mucho más rápido. Crecen 1/3 de veces más rápido que anteriormente. Entonces han querido justificar el hecho de la explotación forestal o la explotación maderera por el hecho de que los árboles, en sus primeras etapas de crecimiento, entre los 60 y 120 años, que es cuando crecen más y se desarrollan para poder ya hacer el aprovechamiento maderero, pues es cuando absorben también más CO2. Entonces han querido repercutir y justificar que podemos hacer un aprovechamiento forestal de este tipo gracias a que estamos absorbiendo CO2. Pero estudios actuales hechos en 700.000 árboles alrededor de todo el mundo han demostrado que esto no es así, que es cuando los árboles son más viejos cuando absorben más CO2 y aumentan más su biomasa. Por lo que habría que tirar por tierra toda esta forma de producir árboles y dejarles que se hicieran viejos, que de hecho es una forma de hacer bosques ancestrales. Y os preguntaréis, ¿qué es un bosque ancestral? Pues un bosque ancestral se puede intuir que es un bosque que es muy antiguo, muy viejo, con muchos años, en los cuales existe toda la variedad necesaria para que se produzca un equilibrio de energías, un ciclo de existencia y muerte, en el que todos los seres vivos, ya sean vegetales, animales o hongos, tienen las necesidades nutritivas cubiertas, y que el milagro del ciclo de la vida lo que hace es balancear para que ninguno de ellos tenga preferencia sobre ninguno de los otros. Por lo que, de hecho, es incluso indispensable de que haya millones de especies diferentes para poder producir un bosque, porque todas ellas coexisten y aportan ese granito de arena totalmente necesario para que el bosque fluya y que la naturaleza en sí surja como la coevolución que ha ido surgiendo desde millones de años y que ha establecido de que un bosque ancestral sea como es actualmente un bosque ancestral. Entonces se han hecho experimentos con robles, haciendo un bosque de robles, y se han esperado 100 años para ver si en 100 años
era tiempo suficiente para poder hacer un bosque ancestral. Obviamente se les ha dejado en calma, se ha intentado no molestarles en absoluto, sino que ellos mismos funcionaran por sí solos, como tiene que ser. Y se ha visto de que no ha sido posible producir un bosque ancestral en 100 años. Por lo que se observa que se necesitan muchísimos más años. Muchísimos más años. ¿Por qué? Porque no se ha podido obtener en todo este tiempo todos los microorganismos, los cuales se desplazan en un espacio se desplazan a una distancia muy corta, y obviamente no han podido llegar hasta ese bosque ancestral en concreto. Por lo que la esperanza para que se convierta en un bosque ancestral está en las aves. Aves que se desplazan de un lugar, se desplazan grandes distancias, y que puede que en su plumaje puedan aportar insectos desde otro bosque y que se desprendan en ese bosque. De esa forma, poco a poco y con el tiempo, podamos influir a aportar toda la variedad de fauna, como hemos dicho, vegetal, animal y de hongos, para que de nuevo surja el equilibrio y el fluir de existencia y desaparición vuelva a existir y fluir en el infinito ciclo de la vida. Y esto es todo. Espero no haberme explicado demasiado mal ni aburrido. La verdad es que tengo las manos congeladas, hace algo de frío y ha empezado a nevar. Al menos ha sido bonito. No sé si se aprecia en el vídeo, pero está lloviendo y nevando bastante. Gracias por escucharme, Javi. Siento haberte destruido. 17 minutos he estado aquí haciendo el vídeo, así que hasta la próxima. Nos vemos y nos vemos en junio, si no antes.